de que la milpa pues no solamente es un sistema de producción de maíz, de frijol y calabaza, sino que en la cultura maya se ve desde un todo integral, ¿no? Lo que es el manejo de los recursos naturales, la cultura como un espacio de aprendizaje, ¿sí? Un espacio sagrado también de ritualidad y de cosmovisión, ¿sí? Un espacio en el cual pues también se transmite el conocimiento. Entonces es un todo integral como lo estuvimos viendo, ¿no? Y como muchos de ustedes ya lo expusieron también en su trabajo. Hubo un trabajo en la cual entrevistaron a una persona y pues la visión tan amplia que tiene de lo que es el concepto de milpa, ¿sale? Entonces, nos toca ver hoy, les voy a enlistar algunos rituales, aunque ya lo venimos platicando en la presentación de la semana pasada, pero vamos a abordar un poquito más en cuanto a los elementos y también algunos cambios estructurales que ha sufrido algunos rituales, ¿no? Sobre todo en la época, en el siglo XVII, cuando fue el colonialismo muy intenso y provocó diferentes cambios estructurales, ¿sí? Entonces nos quedamos en esta última diapositiva en la cual estábamos platicando de las herramientas que son empleadas, de las herramientas que son utilizadas para hacer o elaborar todos los trabajos de lo que es la preparación de la milpa, ¿no? Y vemos que son herramientas muy rústicas que el campesino tradicional hoy en día lo sigue empleando, ¿no? Incluso estas herramientas, a pesar que son de acero, sabemos que la cultura maya pues no tenía dominio de lo que son los minerales a partir del acero. Y estas herramientas se entran con los españoles, se utilizaban para botar para limpiar el área, herramientas hechas de piedra y de hueso, ¿no? Entonces, estas herramientas, a pesar de que entró con la llegada de los españoles, pues tienen nombres en maya, ¿no? Hablábamos de esta herramienta que se le conoce como bat en maya. Es doble A, bat, así se le conoce, o también lo conocemos como hacha en español, ¿no? Y acá está la coa. Esta coa es una coa grande, es una coa muy sólida que sirve para hacer la roza, quitar los arbustos pequeños. Es una coa que tiene mucho filo, mucha fuerza, es pesada también, y a este se le conoce como loche. Lo lleva un apóstrofe acá, loche. Loche. ¿Sí? Y vemos diferentes tipos de loche o conocidas también como coa. Esta que sirve para hacer la roza, esta sirve para picar todo lo que ya cayó de la vegetación que se cortó. Esta coa es mucho más ligera, es una coa que tiene bastante filo también. Después de que haya caído las ramas, los árboles, el milpero pasa a ser lo que le llaman el picado de la vegetación, ¿no? Al picar la vegetación, pues esto hace que las ramas se deshidraten mucho más rápido, se sequen más rápido, que entren en contacto con el suelo y al momento de hacer la quema, pues eso también va a ser el éxito de la quema, ¿no? Una milpa, por ejemplo, que solamente se hayan tirado los árboles, que no se haya picado las ramas, pues no se va a quemar bien y va a quedar muchos árboles, muchos tallos, muchos arbustos sin quemar porque no se hizo la quema y el fuego no pudo llegar hasta ahí para poder quemarlo, ¿no? Aparte de que no se secó de manera adecuada. Y esta coa mucho más pequeña es la coa que sirve para el deshiervo, para hacer la limpieza de la milpa. Mencionábamos que cuando es milpa de primer año, son muy pocas las hierbas que comienzan a crecer porque el banco de semillas se quemó con el fuego. Entonces, muy poquitas hierbas y manchones comienzan a aparecer
y la coa, esta pequeña, pues es la que sirve para hacer el deshiervo, ¿no? En milpa de primer año generalmente se hace un deshiervo, en milpa de segundo año se hacen 2, y en la milpa de tercer año se hacen 3 o hasta 4 deshiervos, porque ya se comienza a regenerar la vegetación, ya comienza a haber circulación de semillas nuevas que el viento está arrastrando a esa área que se abrió, ¿sí? Y por lo tanto ya hay mayor intensidad de hierbas y pues el milpero ya no hace el deshiervo, hace un chapeo dentro de la milpa. ¿Sí? Recuerden que allá pues está la calabaza que también está impidiendo que las hierbas crezcan. Y el bastón sembrador, también conocido en maya como el shul, que es el que sirve para hacer la siembra, ¿no? Shul es el que sirve para hacer la siembra del maíz, del frijol, de la calabaza, y también algunos agricultores que ya utilizan fertilizante, pues también les sirve para aplicar el fertilizante, van haciendo los agujeros cerca de la poseta del maíz y ahí agregan el fertilizante y lo entierran con esta misma herramienta que se le conoce como shul o bastón sembrador, ¿sí? Entonces mencionábamos que la milpa pues es un ciclo vital y que también inicia el ciclo vital del hombre, ¿no? Entonces la intención de esto, de la presentación de algunos rituales en todo el transcurso de la milpa, pues es analizar un poco el objetivo de esos rituales, ¿sí? También analizar un poco cómo han cambiado esos elementos estructurales que conformaban el altar, que conformaban el rezo, cómo ha cambiado también el proceso de organización. Recuerden que el ritual no solamente es que el milpero hace el chachac o hace el hetzlum o hace el huajicol, sino que es un proceso constante que se viene desarrollando a nivel familiar, a nivel comunitario, y que necesita organización, ¿no? No se hace de la noche a la mañana, ¿sí? Les comento que mucho de lo que hoy conocemos, pues se perdió. Recuerden que con los españoles, cuando llegaron ellos, pues atacaron para acabar con la religión de los mayas, porque decían que adoraban a seres sobrenaturales y no adoraban al Dios occidental que ellos traían, y fueron perseguidos, ¿no? Y una forma de destruir toda esa información, esos rituales y ese conocimiento que los indígenas mayas tenían y que rendían rituales y celebraciones a esos dioses, pues fueron atacados, y el espacio sagrado que fue atacado, pues fue la milpa, ¿no? Destruir ese espacio, porque la milpa también es el espacio sagrado, pues significó que se perdieran, o que se dejaran, más que se perdieran, que se dejaran de realizar con mayor frecuencia esos ritos que ya estaban organizados de manera comunitaria, ¿no? Sin embargo, pues no todo se pierde. Recuerden que los españoles al momento de entrar forman haciendas, sobre todo aquí en Yucatán, van formando haciendas especializadas, sobre todo en el cultivo, en el monocultivo, por ejemplo, de caña de azúcar, de arroz, de nequén, y también de algunos árboles frutales y maderables que fueron cultivados en las haciendas, ¿no? Y que a los indígenas mayas se les obligaba a abandonar su sistema milpa a la producción de maíz, porque pues ellos, de Landa decía que es un espacio en el cual se hacen esos rituales que no agradan al Dios de ellos, ¿no? Entonces, en forma de perder o de castigar a los indígenas que practican este espacio, les destruyeron su milpa, se las quemaron. Los animales, también recuerden que en la época de las haciendas y de los españoles, introdujeron el animal, los animales de carga, las mulas, los caballos, y también el ganado, que pastaba libremente en los ejidos, en el monte, y esto con la intención de entrar a comer el maíz, la milpa que ya había sembrado el campesino, para así destruírselos, ¿no?
vemos de que en este periodo los indígenas, a pesar de que trabajaban dentro de las haciendas y cultivaban las especies, los monocultivos que les solicitaban, a escondidas y por esos días libres y por las noches se iban al monte, a la montaña, retirado de la comunidad. Se hablaba que caminaban cerca de 10 o hasta 15 kilómetros para entrar a los montes más aledaños, más lejanos del pueblo y abrir nuevamente su milpa, hacer otra vez ese espacio de milpa, ¿sí? Entonces, esa forma de practicarlo en esa época de los hacendados, de los españoles que estuvieron presentes aquí en la península, pues mantuvo algunos de los rituales, pero también se fueron perdiendo algunos elementos estructurales y también en cuanto a los rezos también va cambiando, ¿no? Lo que conocemos como el payalchi, que son los rezos que se hacen para pedir o para dar gracias por las cosechas que se obtienen, ¿no? Eh, entonces, sin embargo, también algunos pues eran descubiertos y no sé si sus abuelitos o sus padres les han contado de que las personas, por ejemplo, que eran descubiertos, que sembraban su milpa, que tenían su milpa a escondidas, pues eran exhibidos en el casco de la hacienda, los desnudaban y les daban 12 azotazos con la penca de nequén. Recuerden que la penca de nequén, pues en las orillas tiene espinas y pues ya se imaginan cómo queda la espalda de las personas, de los indígenas que desobedecieron porque hicieron su milpa, ¿no? ¿Sí? Entonces la verdad fue una persecución muy fuerte y muchos de esos elementos se perdieron. Vemos también que el primer ritual, ese ritual de preparación, es una petición a los señores vientos del monte que le permitan hacer su milpa en ese sitio delimitado. Para ello se ha preparado una bebida ritual denominada el sacá. El sacá es una bebida sagrada, es a base de maíz, un maíz tierno recién cosechado, un maíz cocido con muy poca cal. Recuerden que la cal lo que hace es quitarle toda la cáscara del grano de maíz cuando ya se está cociendo, le quita esa cascarita dura y ya lo hace mucho más fácil para hacer el nixtamal, para hacer el pozole. En este caso, esta bebida muy poca cal lleva, porque el objetivo no es quitarle esa cáscara, el objetivo es que todo el maíz sirva, ¿sí? Recuerden que el maíz es sagrado y por lo tanto no se puede tirar nada de ello. Y con esta bebida, pues solamente se busca cocerlo, romperlo un poquito la testa, pero no quitarlo, y posteriormente molerlo, ¿sí? Molerlo no tan fino, no tan, se molía con ese molino de mano que algunas de sus abuelitas tenían, no tan apretado el molino para que no salga muy masa o muy pozole, sino que tiene que estar más como triturado, así le podemos llamar ese término, triturado, y esa bebida se prepara, se disuelve en agua y se endulza ya sea con miel en ese entonces se decía que tenía que ser con miel de melipona, ¿sí? La melipona es una especie de avispa que hay aquí en Yucatán, que es una avispa que no tiene aguijón y también se le conoce como un animal sagrado, ¿sí? Por lo tanto, tendría que ser con esa miel con la cual se endulzara y posteriormente se ofrecía esta bebida sagrada. En todos los rituales, en cualquiera de los rituales que ustedes estén haciendo la investigación, van a encontrar que siempre va a estar presente como un elemento principal el zacap, ¿sí? Claro que hoy en día ha cambiado la preparación, ya no se hace con maíz tierno como era antes, porque las milpas ya no dan como antes. El milpero que lo hace, pues lo hace con maíz ya viejo, ya no lo endulza con miel de abeja del Chunancap, sino que lo endulza con miel de abeja de Afis, de las abejas estas que pican, ¿sí? Y
pues eso, algunos cambios ha sufrido este proceso de preparación del SACAP, ¿no? Incluso cuando se prepara, si se caía, por ejemplo, el shish o los granitos muy molidos quedaban en el fondo de la cubeta o se caían, pues se tenía que recolectar todo ese maíz, el shish, esos granos que quedan, y se ponía nuevamente en la cubeta con agua y ya se disolvía de tal forma que incluso cuando tú ya lo tomaste, no puedes enjuagar tu boca y tirar y escupir esa agua, porque es algo sagrado. Es parecido como la hostia, ¿no? Ya ven que los que son católicos, la hostia, por ejemplo, hay que recoger todos los pedacitos que quedaron y tomarlo. En este caso, el sacerdote es el que recolecta eso. Pues acá lo mismo, el mismo significado tiene esto, ¿sí? Y todos los que participaron en la ceremonia están obligados de tomarlo, porque desde el momento que tú ingresas en ese espacio sagrado, en ese espacio delimitado para ofrecer los rituales, el payalchi y toda esa ofrenda, pues tú también estás formando parte de eso sagrado, ¿no? Y por lo tanto tienes que consumirlo, ¿sí? Si, por ejemplo, accidentalmente se cayó una jícara o está por ejemplo, se tiró el shish, esto se recoge y se busca el agujero de alguna hormiga y se le lleva para que él lo consuma, ¿sí? Es algo muy sagrado. No sé si alguno de ustedes tiene un abuelito o tiene algún papá, que el maíz, el pozole, la masa, no se tira, ¿no? Porque es el cuerpo del cual pues fuimos formados, y el Popol Vuh lo dice, ¿no? Es de maíz fue formado el hombre. Escuché alguna voz allá, creo que alguien iba a comentar algo. Nadie. Muy bien. Otro elemento también estructural que cambió de algunos, de las mesas ceremoniales, en este caso es la cruz. No había cruz en específico en la mesa ceremonial. Solamente se buscaba un árbol de ceiba que esté junto y se le ponía un pedazo de madera en forma de cruz, pero es la cruz parlante. No sé si lo han escuchado, que cuando estuvo la guerra de castas, pues esta cruz parlante fue la que avisó de la llegada de las tropas que iban a combatir o que iban a pelear por los principios y por el territorio en Yucatán, ¿no? Entonces esta cruz parlante, pues es la que se utilizaba en esos ritos. Es una cruz que habla, es una cruz que avisa, es una cruz que pide, es una cruz que suplica, pero también es una cruz que protege, es una cruz que sana, es una cruz que te da de comer, ¿sí? Entonces esa era muy significativo ponerlo en los altares, cerca de una ceiba creciendo o de un javín, y se le ponía una madera entrecruzada, y esa era la cruz parlante. Hoy en día vemos de que la cruz, incluso ya muchos llevan en la mesa ceremonial, esta cruz ya con la imagen de Cristo para los católicos, ¿no? Que la ponen en esos espacios, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la Feria de la Biodiversidad en la Facultad de Medicina Veterinaria, utilizamos la cruz parlante, que nosotros mismos la construimos y la ponemos, ¿no? Pero en muchas ocasiones, en varios rituales, se pone la cruz cristiana, ¿sí? Eh, bueno, en este caso el SACAP se pone en los 4 puntos cardinales, ¿sí? Y se habla a estas deidades que son los vientos del norte, del sur, del este y del poniente, para ofrecerle esta bebida sagrada y pedirle esa autorización de que nos preste ese espacio para producir la milpa, ¿no? Y un laquín, y un chiquín, y un ojol, y un chamán,
que son los 4 puntos cardinales que son mencionados en el proceso, en el Payalchi. No puedo decir rezo porque no es un rezo, no es un rezo católico, es un Payalchi, y como hizo traducción de maya, pues tiene hablar con las deidades que dan la vida. En este caso no solamente va dirigido a un dios, sí reconocen a un dios que es el Yunku, pero cuando hacen el ritual es para todos los dioses, para todos los servidores del Yunku que se encuentran ahí, ¿no? Y por eso hablan a esos 4 puntos cardinales para ofrecer esa bebida sagrada y que dé la autorización de comenzar a preparar a milpa, ¿no? De esta manera queda protegido el Profe, espacio. Sí, dime. perdón, tenía una duda acerca de la cruz parlante. ¿Tiene algo que ver con o alguna relación con la cruz verde que tenemos en el Hanal Pishan? Sí, sí, efectivamente. Cuando ya los españoles comenzaron a introducir la cruz católica, pues no se adoptó como tal, pasó bastante tiempo. Sí lo tenían en las casas mayas, los milperos, pero no la adoraban como tal. No es una adoración como tal, sino que la tenían para fingir de que, pues sí, sí estaban siendo evangelizados, ¿no? Y en cambio ellos tenían esta cruz parlante, color verde, no sé si la han visto algunos de ustedes, y con la imagen es una imagen de Cristo pintada, no es el cuerpo de Cristo como lo vemos en la cruz occidental, ¿no? ¿Sí? Entonces va tomando esa forma, van haciendo esos cambios para no quitarnos todo. Ellos trataron de adaptar esa cruz parlante, poniéndole, pintándole la imagen de Cristo, ¿no? La imagen de Cristo, y así pues engañar a los españoles que todavía están, que adoraban a este Dios occidental, ¿no? No sé si han visto o ustedes, no sé, les voy a comentar algo que también yo vi mucho y muy presente aquí en mi pueblo, y no solamente con mi familia, sino también con mucha gente acá del pueblo, de que esta cruz parlante, cuando uno caminaba de un pueblo a otro pueblo, ¿sí? Siempre había una piedra grandota, una piedra grande, y sobre esa piedra, pues el indígena maya ponía su cruz parlante. Yo recuerdo que cuando íbamos de acá de mi pueblo, que se llama Tebek, a San José Tzal, que está como a unos, que será unos 15 kilómetros más o menos, recuerdo que cuando iba con mis papás y con otros vecinos que trabajaban su milpa por allá, eh, llegaban y nos decían, cuenten 9 piedritas y la ponen sobre la laja esta grande, es una piedra grande, eh, y yo no me explicaba por qué, ¿no? Ya después me decían, es que estas piedritas le estamos dando de ofrenda a esta cruz parlante para que nos proteja en todo el transcurso del camino, que también nos haga mucho más ligero el camino, ¿sí? Que lleguemos más pronto sin cansarnos tanto. Eh, y también, pues tiene un significado muy importante porque esta cruz te va a ir cuidando en todo el camino, ¿no? Y si hay algo que te puede ocasionar daño, esta cruz parlante te va a decir o te va a poner sobre aviso, ¿no? ¿Sí? Y yo recuerdo que hacíamos eso. Pasábamos, contábamos las 9 piedritas, las dejábamos allá y seguíamos caminando, y todos los que pasaban por ese camino, era un camino bajo monte, hacían lo mismo, ¿no? Entonces, tan arraigado y lo fuerte que es, o que era la cultura maya, esto creo que se ha estado perdiendo mucho. Ya no tenemos respeto ni en el camino que estamos andando, ya no respetamos nada de ello, ¿no? No sé si ustedes han ido por Río Lagarto, pero allá hay un espacio dedicado a la cruz parlante. Llegando casi a Río Lagarto, hay un espacio ahí en la cual, pues igual es un espacio sagrado. Y he visto que algunas personas que transitan en ese camino se bajan y recogen sus piedritas y la ponen y la siguen poniendo allí, ¿no? Eh,
Entonces, esta cruz significa mucho. Sí, sí, efectivamente, Misael, sí tiene que ver algo la cruz que tenemos hoy en día, la cruz verde con la cruz parlante, ¿sí? Muy bien, entonces este es el primer ritual. Esta bebida que se pone se deja aproximadamente toda la mañana, de 8 hasta las 9 de la mañana. Este ritual lo hace solamente el milpero y su familia, la esposa que lo ayuda a preparar la bebida y los hijos que van para apoyar y poner esta. Vean que no es un altar tan elaborado, sino que son dos maderas entretejidas, está la cruz y se ponen las jícaras con los con el sacab, ¿no? También la jícara ha estado desapareciendo mucho, ahora ya no se, en algunos ya no ponen jícaras, sino que ponen recipientes de plástico, y esto era como algo muy elemental, ¿no? De que sean jícaras que se pusieran, ¿sí? El segundo ciclo vital es el ritual de la quema. Este momento corresponde a una segunda fase ritual. Se prepara nuevamente otra bebida de Sacab que es entregado a los señores Yunzilop o señores del viento para que protejan el fuego y no se salga de control. Este momento es importante ya que también se le pide a los Ikes, a los Ikop, a los vientos, que soliciten a los Alak Balcheop. Alak Balcheop son los animales que están dentro de ese espacio que se va a quemar, la tusa, el armadillo, la serpiente, que les pide que por favor salgan de ese espacio porque se va a quemar esa área, ¿no? Eh, y bueno, hablábamos después de haberse pues hecho esta bebida. Aquí generalmente se daba de beber después de haber quemado la milpa y que todo haya salido bien. El milpero ofrende esa bebida de Sacap y cuando ya el fuego ya cesó, eh, le da, bueno, ofrece ese Sacap a los que lo ayudaron con la quema, ¿no? Acá hay una bebida más que entra, no lo menciono, pero es una bebida muy importante, que es el balché. Es la bebida de este árbol que se elabora, se fermentan las flores, las hojas del balché con miel y de allá sale un licor muy rico, ¿no? Y eso se ofrecía. Esto dicen, la cosmovisión maya dice que como el hombre entró en un espacio sagrado donde hay mucha energía por el calor del fuego que expidió, necesitan nivelar la energía del cuerpo para que no le ocasione ninguna enfermedad, ¿sí? Entonces, esta bebida, el balché, pues se toma para entrar en equilibrio con esas energías que fueron liberadas al momento de quemar la milpa. Y así el campesino, pues no sé si han escuchado el término de que estamos calurosos, ¿sí? Que creo que sí lo han escuchado. Cuando decimos, ay, estoy muy caluroso, ¿no? Que tengo mucho calor, tal vez caminé mucho o estuve cerca del fuego torteando mucho o pasé por una quemazón y ya llego con mucho calor expidiendo, ¿no? Entonces el balché pues sirve para bajar ese calor. También no sé si han escuchado de que cuando una persona viene de la milpa, viene del sol, del mediodía, de su milpa caminando, viene caluroso, y si hay un bebé dentro de la casa, pues no pasa donde esté el bebé, porque es tanta la energía, es tanto el calor que trae, que puede llegar a enfermar a ese bebé, ¿no? Creo que lo platicamos con Pedro cuando les habló de los vientos, ¿no? Y a eso se le llama el cisol, ¿sí? El cisol, la que tiene la mano caliente, ¿sí? Y puede causar enfermedad al bebé, causarle diarreas, calentura, y si no se cura, pues puede incluso causarle la muerte por las energías fuertes que trae esta persona, ¿no? Y otra de sus contras es lo que le comentaba Pedro, de que esta persona que hizo ese daño, que pasó junto al bebé, que lo abrazó o que lo saludó, pues esta persona tiene que tomar el baché y soplarle 9 veces en la boquita del niño, soplarle el aire para que otra vez quede en ese equilibrio ese cuerpo de ese bebé
y pueda sanar de esa enfermedad, ¿no? ¿Es cierto o no? A mí me tocó ver varios bebés que así los curaron, ¿sí? Es algo de la cosmovisión. Yo creo que si uno cree, que si uno está, pues pueden suceder muchas cosas, ¿no? Ahora la opinión pues de ustedes pues también es muy respetable, ¿sí? No sé si alguien ha vivido esa experiencia o se No, les han comentado. Nadie lo ha escuchado. Muy bien, entonces vamos a continuar. Y el tercer ciclo vital es la petición de la lluvia. Entonces, esto se hace cuando ya el maíz ya se sembró, ya se pidió el permiso, ya se quemó, ya se sembró el maíz. Vamos a ver que los que están trabajando el Chachac, que son 3 equipos, nadie cambió. Iba a ser más enriquecedor que trabaje en otro, pero bueno, y decidieron que no y ya están avanzando con su trabajo. Pero vamos a ver que hay mucha variación incluso de comunidad en comunidad, de grupos de milpero a milperos, y esos cambios también pues es por la pérdida de muchos elementos en cuanto a la preparación del chachac, ¿no? Este es un ritual muy representativo, es un ritual en la cual los milperos o la gente que solicitó que se haga este ritual tienen que ser partícipes de esta actividad, ¿sí? Tienen que estar participando directamente porque es una representación. Si lo traducimos puede ser como una obra de teatro lo que se hace, ¿no? Y en algunas comunidades, en otras no solamente se le contrata al men, hace rezo y ya, ¿no? Pero, por ejemplo, en Yaxcabá, donde está muy arraigada este ritual, pues se sigue haciendo muy representativo, muy teatral este ritual, ¿no? Y como es un ritual grande, sí tiene que llevar un proceso de preparación. Es una organización también comunitaria en la cual se invita a la comunidad. Y acá tiene que estar presente el men. El men es la persona, es el sacerdote maya que va a hacer todos los preparativos, va a hacer el payalchi, el rezo, para ofrecer este ritual y así pedir por la lluvia o agradecer por la lluvia también. No específicamente va para solicitar lluvia, sino también para agradecer por esa lluvia que cayó, ¿no? Vean que está el altar, es mucho más organizado. También tiene los 4 puntos que sostienen el altar, que son los que asemejan los 4 puntos cardinales. En la parte de medio se forma como un arco, se van amarrando en las esquinas, son hojas de jabín. El jabín también es un árbol sagrado, es un árbol también bioindicador, y por eso se utiliza mucho. Y las ramas del jabín se van enlazando, se van tejiendo, de tal forma que forman como un arco, y de ese arco se van a colgar las jícaras, ¿sí? El chachac se prepara dependiendo de la complejidad y de lo completo que vaya a ser. Se puede preparar hasta una semana antes, ¿no? Eh, en Yaxcabá dicen que el men llega una semana antes en el pueblo y hace la selección de la gente que va a participar, que va a representar los chaques, que van a representar los sapos, y los pone o no sé si han escuchado hablar de que los bendice con la hoja de balché o con la hoja ahí no recuerdo este árbol que también es muy utilizado. Eh, los bendice con agua para que ellos ya estén en ese espacio sagrado, ¿no? Y esa misma noche también forma el grupo de cazadores. Ese es en el caso de Yaxcabá, convoca al grupo de cazadores para que fueran a traer al venado que va a ser ofrendado, ¿sí? En este momento se dice que es un venado el cual
grande, es un ciervo grande con cornamenta, y también se les indica que solamente pueden cazar un venado. Si cazan 2 o 3 venados, no va a agradar y no va a, Yunchak no va a, no va a recibir esas ofrendas o todo ese, eh, 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 el significado de esto, ¿no? No lo va a recibir si se caza más de 2 venados. Entonces comienza la preparación, mucho de lo que es la comida se prepara en el solar, y acá interviene la mujer, ya sea cocinando, preparando las tortillas, eh, organizando también algunas cosas elementales que tienen que llevar el altar, como los instrumentos, las jícaras, ¿sí? Pero cuando ya están en el espacio sagrado, la mujer no participa en muchos de esos rituales. eh, no debería participar, ¿no? Hoy en día, pues ya con eso de la equidad de género y no sé también si, creo que también es algo importante de que la mujer se participó en la elaboración de las bebidas y de la comida, pues es importante también que participe, pues es parte importante de ese nicho en el cual se está trabajando, ¿no? Pero pues decían, ustedes saben por qué la mujer no participa en esos rituales, en su trabajo de investigación que han leído, porque a la mujer se le tiene prohibido. ¿Siguen ahí, jóvenes? ¿Están ahí? Sí, profe, aquí estamos. Sí, profe. Ok. Profe, yo había escuchado, bueno, estábamos comentando la vez pasada con la maestra Patti, que tal vez era porque es un poco peligroso para las mujeres, porque hay varios aires o habría varias presencias, entonces podría considerarse tal vez un poco peligroso para ellas. No sé qué tan equivocado, qué también estoy. Sí, parte de eso es la protección también de la mujer, ¿no? Porque son muchas energías que allí se mueven. Y la mujer es muy sensible para captar esas energías, ¿sí? En parte es eso, pero también por la fase menstrual de la mujer, ¿sí? Entonces dicen que en este espacio, pues no pueden participar las mujeres, porque pues ellas están por su mes que les cae, ¿no? Entonces, y esa sangre, pues dicen que no agrada a los dioses, ¿sí? Entonces, para evitar esos problemas de que no reciban la gracia o la bendición que están haciendo los milperos, pues prohíben la participación de la mujer. Entonces es por su menstruación que no les permiten participar. Hoy en día yo he visto muchos rituales que se hacen, y el men dice, sí pueden participar, solamente antes las tengo que santiguar. Santiguar no es bendecir, las tengo que santiguar para que puedan entrar en ese espacio sagrado y de movimiento de energías, ¿no? Y hoy en día en algunos, por ejemplo en Muna, ya veo que las mujeres pueden participar. También en Tecash, creo que en Ashgabat todavía no están abiertos a que la mujer entre. No participa en la casa elaborando las comidas, pero en el ritual no. ¿Sí? Entonces, ¿qué más mencionábamos en cuanto a los elementos que participan, los hombres que ya son seleccionados para representar las deidades? Y entonces comienza con el proceso, ¿no? El Chachak es un espacio ritual de rogación y de esperanza, pero también como de espacio de petición y exigencia de los Yunchak, que convergen en un mismo sitio para favorecer y en todo caso responder a la petición de la lluvia que el milpero hace, ¿no? Entonces, 3 días antes de la realización del ritual, los interesados o Achukop proceden a organizar la batida o el chupquej, que consiste en acudir a los montes a cazar el venado que servirá para el ritual. Eh, el venado era la carne que se ofrecía en esos espacios. Ellos siguen manteniendo este elemento que se practicaba en la época prehispánica.
Sin embargo, también por la escasez del venado, por la caza ilegal que se ha hecho, ya este elemento ya no tiene que ser un venado necesariamente el que se va a cazar, sino que ahora son pavos y son gallinas criadas en el solar, ¿no? Criadas con el maíz que se cosechó de la milpa, y entonces esos animales también entran en ese espacio sagrado porque están comiendo ese maíz que entra de la milpa. Y es todo un proceso largo porque se elige desde los animales que vamos a ofrecer, y se cuida que solamente coman de los alimentos que vienen de la milpa. Sí, con eso se van a engordar, y cuando llega el tiempo, pues ya se van a ser sacrificados para ponerlos en el altar. Entonces ya el venado ya no es un elemento esencial en el ritual del chachac. ¿Sí? El día anterior al rito de rogación, los interesados o Achuncob acuden a los montes a cortar la madera que servirá para realizar el canché o la mesa sagrada, y la leña que les servirá para cocer la tortilla y el maíz que se van a ofrecer, ¿no? Entonces vean cómo todo ya está estructurado. Cada uno de los que están participando allá, pues tienen ya sus funciones. Unos por ejemplo, cortar y armar el altar. Otros es ir por leña para cocer la comida. Otro grupo es el que se va a encargar de hacer esos instrumentos. Esos instrumentos también se han perdido, ya no se están utilizando, solamente acá por Valladolid es donde los siguen elaborando. Por ejemplo, este mascap, que es una coa hecha de madera. Este es un rifle que asemeja al rifle del cazador, y estos son palos de un bejuco que se amarran entre ellos y que al aporrearlo hacen un sonido fuerte, y significa los truenos, ¿no? Que son los 12 truenos que se hacen. Entonces, estos elementos, pues cada uno de los que vamos a estar en ese espacio sagrado, sobre todo los que participan directamente en la ceremonia, se les asigna un instrumento para que convoquen y llamen a Chac para que inicie el proceso de rogación, ¿no? Entonces son 5 rifles, 5 machetes y 5 manojos de bejuco, ¿sí? 12 jícaras y uno que es el tup. El tup es como el más pequeño y es el que va en la parte medio de este bejuco. Y significa que el tup es como el más cercano a Dios, ¿no? Es como es el men que es el más cercano a Dios, y es el que está ofreciendo este ritual. ¿Sí? Entonces, a las 12 de la noche, el men procede a seleccionar a los hombres que representan a los chaques y el tup, acompañado de Itzamná, Jimen y ayudante del mismo. El Itzamná son los ayudantes, son 3 ayudantes más que convergen en este proceso de ritualidad y de preparación del Chachak, ¿no? Entonces el Chak 1 avisa del inicio del ritual arrojando agua de su pequeño calabazo. Otro elemento también es un calabazo, ¿sí? También será el primero en depositar a Yunchak la ofrenda de comida. Por ejemplo, esta persona que ven ustedes acá, probablemente sea el Chak 1, que es el que hace la representación, hace el primer llamado para despertar al dios de la lluvia, a Yunchak, y tira su calabazo como símbolo en la cual está solicitando la presencia de él para que riegue las milpas, ¿no? Y al momento de solicitar algo, pues también hace la ofrenda de esta tortilla, de este pibiwaj, que es la que se ofrenda, ¿sí? Y el Chak 2 depositará su ofrenda de comida a Yunchak. Él solamente hace la ofrenda de la comida, ¿no? El Chak 2 es el que viene con su escopeta y hace el sonido de 9 disparos al cielo, esto simbolizando de que despierta, que ya es momento de
de que llueva, ¿sí? Y luego viene el otro, el chac 3, que viene con sus ramitas estas de madera, de bejuco, que golpea y hace el sonido de los truenos para poder también solicitar la presencia de Chac, ¿no? Y el cuarto es el que viene con esas maderas que vimos que estaban formadas como de coa, como de machete, igual las golpea entre ambas, haciendo el sonido, ¿no? Y esto es el primer inicio en la cual se le avisa, comienza el rezo, el mel, y el up, la tercera, la cuarta persona, es la que personifica a la figura principal dentro del rito y es la que le pide a Dios Padre o la ofrenda de esa comida que es de él. En este caso el up sería el men, el que está haciendo la ofrenda, ¿no? Es cuando él entra y hace todo el payalchi, los rezos, y hace la ofrenda de la comida en este espacio ritual que está hecho para entregárselo a Yunchak, ¿no? Y posteriormente vienen los sapos, los muches, que son son 4 niños seleccionados también, que van a estar en cada una de las esquinas eh, de, de la mesa ceremonial y vamos a hacer sonido de sapos. Los sapos también es considerado como un animal sagrado y ellos también piden por la lluvia, ¿no? Incluso hay clasificación de los sapos que en la época prehispánica, no sé si han visto que ya no veo esos sapos, pero había unos sapos inmensos, grandotes, después de la lluvia, que tenían un nombre. Luego unos sapos más pequeños, no conozco de especies de sapos, pero en los libros de Yucatán, de Landa, están descritos estos sapos en maya y ya los biólogos tienen la clasificación, ¿no? Es una lástima que con la agricultura convencional, con el uso de pesticidas, muchos de esas especies de anfibios pues se están muriendo, ¿no? Por ejemplo, ese sapo que yo les digo, es uno grande que ya la verdad yo no lo he visto desde hace mucho tiempo, pero era un sapo muy grande que hacía un croar muy fuerte y bueno, esos son los sapos que estaban en esas esquinas, estos niños, y hacían el sonido de esos sapos para llamar al agua, ¿no? Entonces los sapos son los que van llamando a Yunsilop y a los Chacop para que con su canto les avisen que ya es tiempo de llover, van a escuchar la petición y van a bajar por la gracia que se les ofrece en el santo Chachac. El men con rezos y plegarias ofrece el sacap y los 13 nojochuajes o los pibiwaj, que es lo que ofrece, ¿no? ¿Sí? Entonces el cuarto momento vital, no son todos, me estoy saltando algunos rituales, pero creo que son los más importantes, los que menciono aquí. Hay milperos que hacen también el Hetzlum, cuando su milpa, por ejemplo, siembran el maíz y no les da, aunque haya lluvia, o se lo come todos los animales, también hacen el ritual del Hetzlum para poder proteger ese espacio y que puedan cosechar, ¿no? Hay varios rituales más. No sé si han escuchado también de ritual de los cuidadores de la milpa, ¿sí? En la cual, pues los milperos, cuando ya está lista el maíz, pues siempre hay gente que entra y se roba la cosecha de la milpa, o la sandía, o los melones que ya están ahí. Entonces, pues hace un convenio con los aluches para que le cuiden y protejan la milpa. A mí en una ocasión en Campeche me tocó verlo, me tocó vivirlo en una ocasión con este don Justino Oye, que él tenía una milpa muy bonita, muy grande, muy diversa y decía, y ya hice el cash call, que es el amarre de la milpa. Me dice, porque si no cada año gente que floja, gente cis-all, que no trabajó, pues viene, cosecha, come y se lleva. Y me dice, no me molesta que coman, pero que se lleven toda mi milpa, pues sí
es algo malo porque me dejan sin comer a mí, ¿no? Entonces hacen este ritual en la cual pues le cobra o le dan vida, es un muñequito que hacen con cera de abeja y lo van alimentando con sangre del dedo meñique. Y supuestamente ese muñequito se coloca en el medio de la milpa y es el que protege la milpa, ¿no? Espanta, por ejemplo, a los pájaros que llegan a comer la milpa, corretea al venado que llega a comer ¿cómo se llama? La flor de calabaza o la calabaza tierna, ¿sí? Distrae a las personas que entran a comer en la milpa de tal forma que los pierde en un espacio de 1 hectárea. Puede perder a la persona que entró a robar, y esa persona no sale hasta que el milpero llegue. Y una vez yo fui y lo acompañé y recuerdo que había una persona ahí sentada, cansada, agotada, porque dice que toda la noche estuvo dando vueltas a la milpa y no encontraba la salida. Entonces don Justino dio unas palabras en maya, regañó también al señor en maya, le dijo que no vuelva a entrar ni no vuelva a robar cosa que no es de él, y agarró un bejuco y le dio 9 cintarazos y le dice, ya puedes irte. Y la persona salió como sin nada, ¿no? Entonces, son cosas que no sé si sean, bueno, le digo que a mí me tocó vivirlo. Sí, Profe, ¿qué más? Dime. estos muñequitos de cera son lo mismo que los aluches. Sí, son aluches pequeños que se hacen para proteger la milpa. Muchos lo hacen de cera, otros lo hacen de madera, otros también los pueden hacer de barro, ¿sí? Son seres que no vemos, son seres imaginarios que están allá, y prestan esos servicios al milpero, cuidan y protegen el lugar de ese espacio. No todos los milperos lo hacen, porque pues acá dicen, muchos de ellos no van de acuerdo con hacer maldad a la gente y a los animales. Muy pocos son los que hacen este ashkol, que es el amarre de la milpa. Sí, sí son los mismos, Misak. Eh, Muy bien, entonces el cuarto ritual es el pakol, que es la siembra del maíz, ¿sí? Y pues el maíz se puede sembrar en 2 momentos. Hay un tipo de siembra que se llama tikimuk, que es la siembra en seco. Les digo que estos milperos tienen tanto conocimiento de la lectura de los tiempos que ellos saben o leen el tiempo y saben cuándo va a llover. Y para adelantarse a la lluvia, ellos hacen la siembra en seco, es decir, de que el suelo no está mojado, no ha recibido ninguna gota de lluvia, y comienzan a sembrar. Después de haber terminado la siembra, ellos saben que va a llover y pues las semillas ya están puestas en el agujero y solamente están esperando las primeras lluvias para que emerjan y comiencen a crecer. A eso se llama tikimuk. Hay otros que esperan que la lluvia caiga. Por ejemplo, mi papá, yo recuerdo que dice, el 3 de mayo no vamos a sembrar hasta que ya esté muy húmedo el suelo, que hayan caído por lo menos 3 lluvias fuertes, es cuando hacemos la siembra, ¿no? Pero por Tizimín, por Valladolid, generalmente hacen este tipo de siembra que se llama el tiquimú. Siembra Otros también toman en consideración las fases de la luna. Generalmente se siembra cuando es luna llena, porque en luna llena hay circulación de humedad. La poca humedad que tiene el suelo, pues está yendo en una dirección de abajo para arriba, y por lo tanto, si la semilla fue colocado aquí, la humedad pues va a llegar a la semilla y va a permitir que comience a germinar, ¿no? Son los movimientos lunares. Y cuando caiga la primera lluvia, pues ya la plantita ya comenzó a germinar, ya desarrolló la raíz, comienza a desarrollar el hipocotilo, y esto hace que gane tiempo el milpero en cuanto a la siembra, ¿no? Entonces, este es el cuarto momento ritual de lo que es la milpa, ¿sí? ¿Qué más? Por ejemplo, es lo que les comentaba de cómo se hace el prendido de la milpa.
suponiendo de que el viento dominante viene en esta dirección, ¿sí? En esa dirección, entonces la milpa va a comenzar a quemarse o a prenderse en el sentido contrario, y son dos batidas de grupos de milperos que ayudan a quemar. Por ejemplo, acá viene un grupo quemando, prendiendo las orillas de la milpa, y acá viene el otro, de tal forma que se encuentran en el sentido donde están los vientos dominantes. Entonces, cuando se prenda acá y los fuegos estén muy fuertes, pues acá ya se quemó una parte y no va a permitir que la candela, la brasa, llegue al monte aledaño, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les explicaba con la quema de la milpa, ¿no? Esas son unas imágenes muy, muy bonitas de la fase de la milpa. Por ejemplo, esta señora tiene agarrado una rama de jabín y está barriendo toda la materia seca, las hojas, las hierbitas, la hojarasca, para amontonarlo en este lado y dejar este espacio limpio para que no pase el fuego cuando se esté quemando. Esta es la famosa guardarraya en la cual se está haciendo, ¿no? Y esta, vean, por ejemplo, qué limpiecito está esta guardarraya. Ya se inició a quemar. Hay unos árboles dejados también dentro de esta guardarraya, porque esos también protegen la vegetación. Y vean también lo que les comentaba, algunos árboles que se van tolerando y se van dejando dentro de la milpa. Aquí es un claro ejemplo ver cómo están, por ejemplo, este árbol no se cortó. Sí, seguramente es un árbol, no sé, puede ser un chacá, un jabín, que más adelante va a servir en la milpa. Algunas palmas también que se dejan esos árboles, siempre vamos a estar en milpa, en una milpa bien hecha, ¿no? Y estos son los tocones que les digo de los árboles, que no se cortan a raíz, no se sacan a raíz. Este árbol, este, este, este tronco, cuando caigan las primeras lluvias, va a comenzar a rebrotar, y a los 3, 4 años ya va a ser un arbolito, un arbusto, y eso indica de que es momento de dejar la milpa para dar espacio a que esta vegetación se vuelva a regenerar, ¿no? Acá en esta imagen vemos ya la milpa quemada, vemos ya los tocones que quedaron de la milpa quemada, algunas maderas que estas sacan para leñar, que les sirve como leña, ¿sí? Vean esta cantidad de ceniza que quedó aquí, que es materia orgánica, son nutrientes que están enriqueciendo al suelo, y por eso la milpa de primer año, si hay buena lluvia, da rendimientos muy, muy buenos, ¿sí? La mujer siempre ayuda con la preparación de las semillas. Acá vemos desgranando las semillas del maíz, otras semillas de espelón, otras de ibes, de calabaza, que comienzan ellas a desgranar. Y acá es el proceso del shake, lo que yo les comentaba. Aquí este campesino está mezclando su semilla de maíz, de calabaza, de frijol, está haciendo la mezcla de ellas. Claro, en mayor abundancia tiene que ser la del maíz, porque el maíz tiene que cubrir toda la milpa. En menor porcentaje va la de los ibes, la de los frijoles, y en un menor porcentaje, mucho menor, va el de la calabaza, ¿sí? Acá está el proceso de siembra. No sé si alcanzan a ver, por ejemplo, acá vemos, son 3 o 4 semillas de maíz, van 2 de frijol, estas negritas son de frijol, y esta es de calabaza, ¿sí? Son tan ágiles estos campesinos cuando hacen la siembra, que enseguida sacan el maíz, ven cómo está, lo expulgan y van poniendo, ya hicieron el agujero con esta herramienta del shul, y van poniendo estas semillas acá por agujero, ¿sí? Estas son imágenes muy, muy bonitas de lo que fue la milpa prehispánica, ¿sí? No sé, algún comentario, alguna pregunta que tengan hasta aquí. ¿Todo Todas está las claro, semillas jóvenes? estaban en la misma bolsa, ¿no? Sí, se mezclan en la misma bolsa. Todas esas semillas, cuando se hace el shake, con la palabra que utilizamos para hacer el shake ¿cómo se llama? De mandarina, naranja, ¿qué más le ponemos? Toronja. Así es este preparado, ¿no? Se mezclan todos en menor proporción para que cuando se saque la semilla, por lo que debe de haber 4 semillas de maíz,
2 de frijol y 1 de calabaza. La calabaza cada tercer o cuarto hueco se hace la siembra de calabaza porque la calabaza crece muy rápido y si se siembra muy junto, pues no va a dar producción porque vamos a competir entre ellas. Así es, Misal. ¿Algo más? Profe, ¿cómo afecta el Dime. cambio climático a los procesos de la milpa? Por ejemplo, la siembra, las fechas de siembra o de quema. Sí, en primera instancia, las fechas de siembra han cambiado. Generalmente hace como unos 15, 20 años, los milperos, siempre a principios de mayo, mediados de mayo o finales, ya debe estar sembrada las milpas, porque las lluvias ya están más frecuentes, han humedecido el suelo, ¿sí? Y ya se puede hacer la siembra. Hoy en día vemos de que en mayo todavía, si es que tenemos una lluvia y no es tan intensa, y por lo tanto no se puede, ya no se siembra en mayo. Se han corrido por lo menos 2 meses las fechas de siembra. Hay milperos que están sembrando en junio y hay otros que incluso en julio están sembrando, dependiendo de cómo estén las temporadas de lluvia. Eso impide también en una buena milpa bien elaborada y con las condiciones de lluvia apropiada en el mes de mayo, se pueden sembrar hasta 2 ciclos al año de milpa. En este caso ya no se puede sembrar 2 ciclos, solamente es un ciclo de cultivo y ya, porque las lluvias ya no dan para más, ¿no? ¿Sí? Otra pues son las sequías. Una vez que ya está sembrada la milpa, pues las sequías afectan en cuanto al rendimiento, sobre todo del maíz. El maíz es muy susceptible a baja humedad. Si está en el momento de espigar, cuando ya la mazorca ya creció y tiene ya la espiga, y no le cae lluvia en 2 o 3 días, ese maíz se pierde, porque la espiga, que es el polen, es el que va a fecundar a la flor de maíz. Si no está húmeda, se seca rápidamente y pierde viabilidad. Entonces, cuando no están las lluvias, pues esa milpa se pierde por completo. Solamente voy a tener la mata, pero no voy a lograr la cosecha. Otro punto también que ha afectado el cambio climático, al perderse las cosechas de maíz, y de las otras especies que están ahí, también se pierde alguna diversidad de semillas. ¿Sí? Hay algunas semillas que ya están también en riesgo de extinción, algunas variedades de maíz, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, que ya se están perdiendo porque no se obtienen cosechas, también porque se han dejado de cultivar y por plagas y también enfermedades de las plantas que cada vez más son más intensas por el cambio climático que se está teniendo, ¿no? ¿Sí? Otro factor importante en cuanto al cambio climático y cómo está poniendo en riesgo la milpa es la gran proliferación de plagas y de enfermedades que cada vez más son más severos y más dañinos algunos insectos plaga. No sé si han escuchado hablar, hay un gusano que se come la mazorca de maíz. Bueno, no la mazorca, la planta cuando comienza a germinar. Lo conocemos como gusano cogollero. Es una palomía. Y este gusano cogollero, cuando las lluvias son constantes, la incidencia de este gusano baja, ¿sí? No hay tanta población. Los pajaritos que están dentro de la parcela se van comiendo las larvas y no hay necesidad de aplicar ningún producto. Pero cuando hay, por ejemplo, la canícula que se presenta en septiembre, que es un periodo seco de aproximadamente una semana, creo que la que acabamos de pasar, y el maíz está pequeño, entonces la mariposa pone huevecillos rápido en la milpa, en todo el maíz, y esas larvas comienzan a crecer y se pueden comer la milpa rápidamente. Ellos están en el cogollo,
y comienzan a comer la parte, el crecimiento apical de la mazorca, y esto impide que la mazorca, bueno, que la planta, no la mazorca, que la planta desarrolle y crezca, ¿no? ¿Por qué les digo que en temporada de lluvia no hay tanta abundancia? Porque si están en el cogollo comiendo con la lluvia, recuerden que el maíz tiene un cogollo donde almacena agua, y almacena esa agua que cayó, entonces el gusano se muere, esta larva de mariposa se muere, ¿sí? Y esto pues ha hecho también de que esos periodos de sequía pues afecte más el gusano cogollero y otras plagas que pueden estar presentes en el maíz. Entonces, este cambio climático también ha afectado bastante. No sé si contesté tu pregunta, Citlali. Sí, profe, sí, gracias. Muy bien. Ok, entonces, ¿alguna pregunta más que tengan? ¿Algún comentario, alguna reflexión? Nada, todo está claro. Bueno, entonces les recuerdo, esta semana yo voy a abrir la plataforma para que ustedes suban la entrevista bien elaborada. Piénsenla bien, por favor. No solamente pregunten, ¿conoce el ritual? ¿Sabe cómo se prepara el ritual? No, traten de ser más específicos en la pregunta, ¿sí? Traten de pensarle muy bien, lean la literatura que ustedes han citado en su protocolo y saquen ideas de las preguntas que pueden hacer en campo para rescatar información, y también tomen en cuenta sus objetivos específicos, ¿eh? Porque sus resultados tienen que estar muy apegados al objetivo específico. Entonces, analícenlo muy bien y elaboren sus encuestas, sus reactivos, sus entrevistas, suben a la plataforma. También indiquen para quién va a ir dirigido. Pongan el objetivo del trabajo y me ponen el reactivo de las entrevistas que ustedes van a aplicar y para quién va a ir dirigido. ¿Sale? Entonces esa va a ser la actividad para esta semana. El trabajo lo vamos a subir el lunes, tienen una semana para organizarlo. Y ya la próxima estamos viendo diversidad de cultivos, y de allí vamos ustedes que elaborar un recetario de comidas ancestrales con todos esos alimentos que se cosechan en la milpa. ¿Cuáles son algunos preparados a base de esos cultivos que ya se están olvidando, ¿no? Por ejemplo, el chul, no sé si alguien conoce el chul. De los atoles hay un montón de diferentes tipos de atole que se pueden hacer, ¿sí? No sé si conocen el toxel. El toxel también es una comida prehispánica, muy rica y muy exquisita, y que también se ha estado perdiendo. Y se hace de todos los elementos de los cultivos que se cosechan de la milpa. Se utiliza la pepita molida, se utiliza el frijol tierno, se utiliza el maíz. Entonces tenemos que hacer esa investigación de rescate de algunos guisos ancestrales. ¿Sale? Entonces, pues nos vemos en la próxima clase. No sé si el equipo de Katia ya subió su podcast. Tal vez la próxima clase les proyecte algunas de las que vimos para que ustedes también lo vean. No sé si pueden tener acceso a la carpeta y verla de sus otros compañeros. Sí se puede, profe. Sí se puede. Entonces también les pido que lo revisen los de sus otros compañeros, y voy a abrir un foro en la cual ustedes den su punto de vista de algún podcast de algún otro compañero. Sale algo rapidito, lo veo y ya reflexiono o doy mi punto de vista del otro compañero. Mañana ya debe de tener las indicaciones de lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, pues nos vemos la próxima semana y vayan trabajando. Katia, adelante, Katia. Sí, nada más quería preguntar si lo de la receta también es para la próxima semana. No, solamente les adelanté, la receta va a ser
La Ok. próxima semana les voy a dejar la actividad, porque todavía vamos a ver el tema. Avanzando con el tema, yo ya les dejo la actividad. Sí, es para la próxima semana, Katy. Muy bien, Yo, maestro, ya, entonces, dime, Misael. soy Miguel, ya le Ah, bien. envié de nuevo el documento por su correo, ajá, al correo. No sé si esta vez le llegó. Cuando lo vaya a revisar, por favor, me puede, no sé, responder para confirmar que lo revisó. Claro que sí, sí, apenas yo ahora mi correo, te aviso si me llegó, ¿no? Te respondo el correo. Ok, Y gracias, Miguel. a usted, Entonces nos buena vemos tarde. la próxima clase, que esté muy bien. Buen inicio de semana. Bueno, profe, muchas gracias. Muy, Hasta muy luego. interesante. Gracias, profe. Nosotros ahorita le volvemos a enviar. Muy bien, Katia. Gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego, profe.